El aroma a café llenaba la cocina mientras yo, Añabela, preparaba el desayuno. Los rayos del sol que se colaban por la ventana iluminaban las superficies impecables de nuestro hogar. Desde fuera, mi vida parecía perfecta. Estaba casada con Ricardo, un hombre atento y confiable que nunca dejaba que me faltara nada. Sin embargo, algo dentro de mí no estaba bien. Cada gesto suyo, cada frase amable parecía programada, carente de esa chispa que una vez me había conquistado. La rutina se había convertido en una especie de léntido veneno. No es que Ricardo no me quisiera, pero su amor era cómodo, predecible. Su enfoque metódico en el trabajo y su racionalidad constante dejaban poco espacio para la espontaneidad o la pasión. Yo me sentía como una flor marchitándose en un jarrón, cuidada pero ignorada en su esencia. ¿Era esto lo que significaba estar casada? Esa tarde, celebrábamos una reunión familiar en casa. Ricardo insistía en que todo estuviera perfecto, como si una mesa bien puesta pudiera ocultar las grietas invisibles en nuestra relación. Fue entonces cuando conocí a Diego, su sobrino. Diego entró a la sala con una energía que llenó el espacio de inmediato. Alto, con una sonrisa deslumbrante y una seguridad que no podías ignorar, contrastaba completamente con la seriedad de Ricardo. Hacía bromas atrevidas que arrancaban risas sinceras de todos, incluso de mí. Sus ojos se cruzaron con los míos, y sentí un leve estremecimiento, como si me hubiera descubierto desprotegida. Durante la cena, Diego y yo compartimos algunas miradas furtivas. Ricardo estaba demasiado ocupado discutiendo sobre negocios con su hermano para notar la tensión que se cocinaba entre su sobrino y yo. Intenté ignorar esa sensación extraña que me invadía cada vez que él hablaba, pero sus palabras parecían estar dirigidas exclusivamente a mí, incluso cuando hablaba con otros. Más tarde esa noche, mientras todos los demás estaban en el salón, Diego y yo coincidimos en la cocina. Yo estaba buscando una botella de vino, y él apareció de repente, ofreciéndose a ayudar. ¿Siempre haces todo sola?, preguntó con una mezcla de curiosidad y provocación en su voz. Es más fácil que pedir ayuda, respondí, intentando sonar indiferente. A veces no se trata de lo fácil, replicó. Su tono se suavizó, y sus ojos encontraron los míos. Es importante recordar quiénes somos y qué queremos realmente. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Sentía como si hubiera tocado una herida que yo misma había olvidado que existía. Mientras hablábamos, Diego se acercó para ajustar el collar que llevaba puesto. Su gesto fue casual, casi inocente, pero el roce de sus dedos en mi cuello envió una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. Creo que ya lo tienes perfecto, dijo con una sonrisa ladeada antes de dar un paso atrás. Me quedé inmóvil, intentando procesar lo que había pasado. Algo dentro de mí se había encendido, algo que no podía ignorar. Esa noche, mientras me acostaba junto a Ricardo, mi mente no podía dejar de regresar a esa cocina, a la forma en que Diego me miró, como si hubiera visto algo en mí que ni siquiera yo misma recordaba que existía. Sentía un nudo en el pecho. Sabía que no estaba bien. Ricardo me amaba y yo estaba agradecida por todo lo que hacía por mí. Pero no podía evitar preguntarme, ¿qué tan viva estaba realmente mi vida? ¿Qué tan cierto era el amor cuando faltaba la pasión? El primer destello de lo prohibido había surgido, y aunque intenté ahogarlo con la rutina del día siguiente, la semilla ya estaba plantada. Sabía que esa historia apenas había comenzado. La fiesta familiar estaba en pleno apogeo. Las risas llenaban el aire, mezcladas con el tintineo de copas y el murmullo de conversaciones cruzadas. Ricardo, como siempre, estaba rodeado de sus hermanos y primos, discutiendo sobre negocios y deportes. Yo me mantenía en un rincón del salón, sosteniendo una copa de champán y sonriendo de manera automática a cualquiera que pasara frente a mí. Era una de esas reuniones en las que todos parecen disfrutar, menos yo. De repente, una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Diego se acercó con esa seguridad que parecía inherente a su personalidad, llevando otra copa en la mano. Pensé que necesitarías un segundo round, dijo, extendiéndome la copa con una sonrisa traviesa. Gracias. Intenté sonar indiferente, pero mi voz tembló ligeramente. No entendía por qué su presencia me ponía tan nerviosa.
Durante el resto de la velada, Diego no se alejó mucho de mí. Se las arreglaba para aparecer justo cuando necesitaba algo: mover una silla, ayudarme a alcanzar un plato en la mesa, o simplemente hacerme reír con sus comentarios sarcásticos sobre los invitados. Parecía atento de una manera que nadie más lo había sido conmigo en mucho tiempo, y eso me inquietaba. ¿Por qué me afectaba tanto algo que seguramente era solo cortesía? Cuando finalmente logré escapar al jardín, buscando un poco de aire fresco, sentí que alguien me seguía. Al voltear, ahí estaba Diego, con las manos en los bolsillos y esa mirada que parecía atravesarme. ¿Huyendo de la multitud?, preguntó, con un tono burlón. Algo así, respondí, evitando mirarlo directamente. Nos quedamos en silencio unos momentos, escuchando el sonido lejano de la música y las risas que provenían de la casa. Entonces, Diego rompió la calma con una pregunta inesperada. ¿Eres feliz, Anabela? La pregunta me tomó por sorpresa. Era tan simple, pero al mismo tiempo tan compleja. Intenté responder, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Finalmente, opté por desviar la conversación. ¿Por qué preguntas eso?, repliqué, tratando de mantenerme firme. No lo sé. A veces parece que te esfuerzas demasiado en fingir que lo eres. Sus palabras me golpearon como una ráfaga de viento frío. Antes de que pudiera procesarlo, él dio un paso más cerca. Tú sabes que no puedo detener esto, ¿verdad?, susurró. No tuve tiempo de reaccionar. Antes de que pudiera decir algo, sus labios se encontraron con los míos. Fue un beso cargado de intensidad, una mezcla de deseo y culpa que me paralizó. Quería apartarlo, pero mi cuerpo no respondía. Durante esos segundos, todo lo demás desapareció. La fiesta, los invitados, incluso Ricardo. Solo estábamos él y yo, atrapados en un momento que no debería haber sucedido. Cuando finalmente nos separamos, mis manos temblaban. Diego me miró con una mezcla de desafío y arrepentimiento. Esto no puede volver a pasar, dije con más convicción de la que sentía realmente. Tú lo decidirás, respondió, antes de darse la vuelta y regresar a la casa. Me quedé en el jardín, intentando recuperar la compostura. Mi corazón latía con fuerza, y la culpa comenzó a apoderarse de mí. ¿Qué acababa de hacer? ¿Qué clase de persona era yo para traicionar a Ricardo de esta manera? Esa noche, al regresar a casa, no pude evitar mirarlo mientras dormía. Su rostro tranquilo contrastaba con el caos que se había desatado en mi interior. Lo amaba, o al menos eso me decía a mí misma. Pero algo en mí había cambiado. No podía dejar de pensar en Diego, en la forma en que me había mirado, en el sabor de ese beso. Cerré los ojos con fuerza, tratando de ahogar los pensamientos que me atormentaban. Pero sabía que, aunque intentara olvidarlo, esa grieta que se había abierto en mi vida no haría más que crecer. El centro de la ciudad estaba lleno de vida. Las calles rebosaban de ruido, con el bullicio de turistas y locales mezclándose entre las terrazas de los cafés y los escaparates. Había salido a comprar algunas cosas para la casa, tratando de mantener mi mente ocupada después de la fiesta, aunque sabía que era inútil. Los recuerdos de lo ocurrido en el jardín con Diego seguían persiguiéndome, como una sombra que no podía ignorar. Mientras revisaba distraídamente una vitrina, una voz familiar rompió mis pensamientos. ¿Ya te olvidas de saludar a la familia? Me giré y lo vi. Diego estaba ahí, con esa sonrisa despreocupada que parecía desarmarme cada vez. Vestía una chaqueta de cuero y unos vaqueros que le daban un aire casual y seguro de sí mismo. Mi corazón dio un vuelco. Hola, Diego. No esperaba verte por aquí, respondí, intentando sonar natural. Yo tampoco, pero parece que el destino tenía otros planes. Se inclinó ligeramente hacia mí, como si estuviera compartiendo un secreto. ¿Tienes tiempo para un café? Vacilé. Sabía que no debía aceptar, pero algo dentro de mí quería prolongar ese encuentro. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, asentí. Nos sentamos en una pequeña mesa en la esquina de una cafetería, lejos del ruido de la calle. Diego pidió un espresso, y yo, como siempre, opté por un capuchino. La conversación comenzó ligera, sobre cosas triviales, pero pronto él cambió el rumbo. ¿Eres feliz, Anabela?,
Preguntó de repente, su voz más seria de lo habitual. Sentí un nudo en el estómago. Era la misma pregunta que me había hecho en el jardín y aún no tenía una respuesta clara. Quise evitarla, pero su mirada me detenía. Claro, Ricardo y yo tenemos una buena vida, dije, esforzándome por sonar convincente. Pero incluso yo podía notar lo vacías que sonaban mis palabras. Diego no insistió. Simplemente me observó en silencio, como si estuviera esperando que dijera algo más. Sentí que mis ojos lo traicionaban, diciendo todo lo que mi boca no podía. Cuando nos despedimos, no pude evitar pensar en cómo aquel encuentro había removido algo dentro de mí. De camino a casa, entré en una tienda de perfumes y escogí uno nuevo, uno que nunca antes había usado. También me detuve frente a un escaparate de ropa interior y, sin pensarlo demasiado, compré un conjunto delicado de encaje. Es para Ricardo, me repetí, como si eso pudiera justificarlo. Pero sabía que no era verdad. Lo hacía porque quería sentirme diferente, especial, viva. Esa noche, mientras intentaba concentrarme en los correos de trabajo, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Diego. Pensé que podría olvidarte, pero no puedo. Las palabras me hicieron quedarme inmóvil. Sentí como mi corazón se aceleraba, mientras mi mente debatía entre ignorarlo o responder. La lógica me decía que debía cortar esto de raíz, pero algo más fuerte, algo más visceral, me empujaba hacia él. Después de varios minutos, finalmente escribí una respuesta corta. Yo también. Sabía que estaba cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. Desde ese momento, nuestras conversaciones se volvieron una constante. Comenzaron siendo breves y casuales, pero rápidamente se tornaron más íntimas. Compartíamos secretos, sueños y cosas que no podíamos decir en voz alta. Con cada mensaje, sentía que el abismo entre Ricardo y yo se hacía más grande, mientras que la conexión con Diego se volvía imposible de ignorar. Había entrado en un juego peligroso, pero una parte de mí no quería detenerse. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien realmente me veía, que entendía lo que me faltaba, aunque yo misma no pudiera ponerlo en palabras. Ricardo había comenzado a notar los cambios. Mi teléfono, que antes solía dejar en cualquier parte de la casa, ahora siempre estaba conmigo. Pasaba más tiempo en silencio, distraída, perdida en pensamientos que él no podía leer. Una noche, mientras estábamos cenando, se atrevió a preguntarme directamente, ¿está todo bien, Anabela? Su tono era cálido, pero había un atisbo de preocupación en su voz. Sí, claro. ¿Por qué lo preguntas? Respondí rápidamente, demasiado rápido, evitando su mirada. Te noto diferente, más callada, y estás con el teléfono todo el tiempo. Dejó el tenedor en la mesa y me miró con esa expresión que decía que quería ir más allá, pero no sabía cómo. Es solo trabajo. He estado ocupada. Intenté sonreír, pero el gesto se sintió forzado incluso para mí. Ricardo no insistió, pero su silencio habló más que cualquier palabra. Su preocupación era palpable, pero mi mente ya estaba en otra parte, esperando el momento en que pudiera volver a leer los mensajes de Diego. Una tarde, Diego me llamó. Su voz sonaba más urgente de lo habitual. Necesito tu ayuda con algo, Anabela. Tengo que entregar unos documentos a un cliente, pero mi auto está dando problemas. ¿Puedes venir conmigo? Solo serán un par de horas. Sabía que debía decir que no, pero la excusa parecía inofensiva. Además, la idea de pasar tiempo con él me atraía de una manera que no podía ignorar. Está bien. ¿Dónde nos encontramos? Pregunté, sin dudar demasiado. Nos encontramos en una calle tranquila cerca de su apartamento. Cuando subí a su coche, me recibió con esa sonrisa suya que siempre lograba desarmarme. Iniciamos el trayecto con una conversación ligera, pero pronto el ambiente cambió. ¿Nunca te cansas de fingir? Preguntó Diego rompiendo el silencio. ¿Qué quieres decir? Respondí, aunque sabía perfectamente a qué se refería. De actuar como si todo estuviera bien, como si no quisieras algo más, algo real. Su tono era firme, pero sus ojos reflejaban una mezcla de frustración y deseo. Diego, no es tan simple. Miré por la ventana, intentando evitar la intensidad de su mirada.
Hay cosas que no puedes simplemente abandonar, incluso si te están matando por dentro, insistió. Antes de que pudiera responder, un coche apareció de repente frente a nosotros. Diego frenó bruscamente, y mi cuerpo se lanzó hacia adelante, detenido solo por el cinturón de seguridad. Ambos quedamos en silencio por un momento, nuestras respiraciones agitadas llenando el espacio. ¿Estás bien?, preguntó, mirándome con preocupación. Asentí, pero algo había cambiado. Ese momento, esa cercanía, había encendido algo entre nosotros que era imposible ignorar. El resto del trayecto lo hicimos en silencio. Cuando llegamos a nuestro destino, nos quedamos sentados en el coche, sin movernos. Diego apagó el motor y se recostó en el asiento, mirándome de reojo. No puedo seguir haciendo esto si no significa algo para ti, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No supe qué responder. Mis manos temblaban, y el aire dentro del coche se sentía denso, cargado de emociones que ninguno de los dos se atrevía a expresar en voz alta. Finalmente, tomé la manija de la puerta y salí, dejando que el aire fresco golpeara mi rostro. Pero incluso mientras caminaba hacia la entrada, podía sentir su mirada fija en mí, como si estuviera esperando que me girara, que dijera algo, que hiciera algo. Mis manos aún temblaban cuando regresé al coche más tarde, pero Diego no mencionó nada. Ambos sabíamos que algo había cambiado, pero ninguno de los dos estaba listo para enfrentarlo. Por ahora, el silencio era nuestra única respuesta. La cafetería estaba casi vacía. La tarde lluviosa mantenía a la mayoría en casa, y el lugar tenía un aire de intimidad que parecía diseñado para nosotros. Diego ya estaba esperándome en una mesa al fondo, con una taza de café entre las manos. Cuando me vio, sonrió, y esa sonrisa hizo que mi corazón latiera más rápido. Había algo en su presencia que desarmaba todas mis defensas. Nos sentamos frente a frente y por un momento ninguno dijo nada. El silencio era cómodo, pero estaba cargado de significados. Finalmente, él fue el primero en hablar. No puedo seguir fingiendo que no siento esto, Anabela. ¿Esto? Pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. Esto que pasa cada vez que estoy cerca de ti. Su voz era baja, casi un susurro, pero sus palabras llenaban el espacio entre nosotros. ¿Vas a decirme que no sientes lo mismo? Quise negarlo, pero mis ojos me traicionaron. Diego se inclinó ligeramente hacia mí, y yo no me moví. Su mano rozó la mía, y ese contacto, aunque breve, encendió algo en mí que no podía ignorar. Fue entonces cuando ocurrió. El beso fue suave al principio, como una pregunta, pero pronto se volvió más intenso, más decidido. No había dudas ni arrepentimientos, solo la certeza de que esto iba mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros había planeado. Cuando nos separamos, me quedé mirando mi taza de café, incapaz de levantar la vista. Diego, por su parte, parecía tranquilo, como si finalmente hubiera encontrado lo que buscaba. No sé cómo vamos a hacer esto, dije finalmente. No lo sabemos, pero lo averiguaremos, respondió él, con esa seguridad que siempre parecía tener. Al regresar a casa esa noche, Ricardo estaba sentado en el sofá, leyendo un libro. Me saludó con una sonrisa, pero yo apenas podía sostener su mirada. Durante la cena intenté comportarme con normalidad, pero todo en mí estaba diferente. Después de que él se acostó, me encerré en el baño y me dejé caer al suelo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, una mezcla de culpa, confusión y algo más que no podía identificar. Sentía que estaba rompiendo algo que nunca podría reparar. Esa noche, Ricardo intentó acercarse a mí, pero nuestra intimidad se sintió vacía, como un eco de algo que una vez fue real. Mientras él dormía, me quedé despierta, mirando el techo, pensando en Diego, en lo que habíamos hecho y en lo que eso significaba. Un par de días después, recibí un mensaje de Diego. Necesitamos hablar. Hay algo que quiero proponerte. Nos encontramos en un parque, lejos de cualquier lugar donde pudiéramos ser vistos. Su propuesta me dejó sin palabras. Pasemos un fin de semana juntos, solos. Necesitamos esto para entender qué somos y qué queremos. Mi primera reacción fue negarme. Sabía que esto era una locura, que estábamos jugando con fuego.
Pero la forma en que me miraba, como si yo fuera lo único que importara, hizo que todas mis dudas se disiparan. Está bien, dije finalmente, pero añadí con firmeza. Será la última vez. Diego no respondió. Simplemente asintió, como si supiera que mis palabras no eran del todo ciertas. Mientras caminábamos de regreso, sentí que el aire entre nosotros era diferente. Esta vez, no había vuelta atrás. Habíamos cruzado una línea y nuestras vidas nunca serían las mismas. La noche era fría y tranquila cuando llegué a la puerta del apartamento de Diego. Las calles, casi desiertas, parecían un reflejo del vacío y el caos que sentía en mi interior. Sabía que cruzar esa puerta sería un punto de no retorno. Mi corazón latía con fuerza, y mis manos temblaban mientras tocaba el timbre. Diego abrió casi de inmediato, su rostro iluminado por una mezcla de emoción y algo que no pude identificar del todo. Tal vez era alivio, o tal vez, como yo, también estaba aterrado. Pensé que no vendrías, dijo, dejando que su voz llenara el silencio entre nosotros. No respondí. En lugar de eso, lo miré, tratando de grabar cada detalle de ese momento. Él dio un paso hacia mí, y antes de que pudiera pensarlo más, sus brazos estaban a mi alrededor, su calor disipando las dudas que aún me atormentaban. El apartamento de Diego era sencillo, con pocos muebles, pero acogedor. Me quitó el abrigo y lo colgó en una silla, sus dedos rozando mis hombros mientras lo hacía. Había una intimidad en sus gestos que no necesitaba palabras. Nos sentamos en el sofá, pero la conversación fue breve. Ninguno de los dos estaba allí para hablar. La tensión que había crecido entre nosotros durante semanas finalmente estalló. Cuando nos besamos, sentí que el mundo desaparecía. Sus manos encontraron las mías, y luego mi rostro, trazando un mapa de mi piel que nunca antes había sido explorado de esa manera. Cada toque, cada susurro era una mezcla de pasión y desesperación, como si ambos supiéramos que este momento era tan efímero como inevitable. Pasamos la noche juntos, enredados en sábanas y secretos. Había una intensidad en nuestra cercanía que nunca había experimentado antes, pero también una tristeza latente, como si ambos supiéramos que esto no podía durar. Diego me miraba como si quisiera memorizar cada detalle y yo hacía lo mismo, consciente de que estábamos construyendo algo destinado a romperse. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las persianas, el peso de la realidad volvió a instalarse. Me levanté en silencio, tratando de no despertarlo, pero cuando volteé, sus ojos ya estaban abiertos. ¿Te arrepientes?, preguntó, su voz ronca por el sueño. Negué con la cabeza. No era arrepentimiento lo que sentía, pero tampoco era felicidad. Era algo más complejo, algo que no podía nombrar. Debo irme, dije finalmente, y aunque él no intentó detenerme, vi la tristeza en su mirada. Tomé mis cosas y salí del apartamento, pero en mi prisa por irme, dejé un pedazo de papel en la mesa. Una nota que había escrito la noche anterior mientras trataba de ordenar mis pensamientos. Ni siquiera recordaba qué decía exactamente, pero sí sabía que llevaba mi nombre. Ricardo encontró esa nota. No sé cómo, no sé cuándo, pero cuando llegué a casa esa mañana, algo en su expresión me lo dijo todo. La casa estaba en silencio, más de lo habitual, y él estaba sentado en la cocina, con una taza de café frente a él, pero sin tocarla. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Todo bien?, pregunté, tratando de mantener la calma. Él levantó la vista y me sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Sí, todo bien, respondió, como si nada fuera diferente. Su reacción fue desconcertante. No hubo acusaciones, no hubo preguntas, solo ese silencio que se sentía más pesado que cualquier discusión. En ese momento, entendí que él sabía. Sabía lo que había hecho, dónde había estado, pero por alguna razón, había decidido no enfrentarlo. Su silencio era peor que cualquier palabra, porque me dejaba sola con mi culpa. Me encerré en el baño, como tantas otras veces, pero esta vez no lloré. Solo me quedé allí, mirando mi reflejo en el espejo, tratando de entender en qué momento mi vida había llegado a esto. La imagen que me devolvía el espejo era la de una mujer rota,
atrapada entre dos mundos que no podían coexistir. Esa noche, Ricardo no mencionó nada. Cenamos en silencio, y cuando nos acostamos, él me abrazó como si todo estuviera bien. Pero yo sabía que no lo estaba, y el peso de su abrazo solo aumentó mi carga. Me sentí atrapada, incapaz de avanzar ni de retroceder. Diego no llamó, y yo tampoco lo hice. Sabía que debía tomar una decisión, pero cada vez que lo intentaba, me paralizaba el miedo. Esa noche, mientras Ricardo dormía, me quedé despierta, mirando el techo, preguntándome cuánto tiempo más podría soportar este juego antes de que todo se desmoronara por completo. El aire estaba denso en el pequeño café donde nos habíamos citado. Diego llegó primero y eligió una mesa apartada, como si supiera que esta conversación requeriría privacidad. Cuando entré, nuestros ojos se encontraron de inmediato. Su expresión era una mezcla de ansiedad y determinación. Me acerqué lentamente, sintiendo el peso de cada paso, como si me estuviera moviendo hacia algo inevitable. Nos sentamos frente a frente, y por un momento, el silencio entre nosotros fue ensordecedor. Él jugaba con su taza de café mientras yo evitaba su mirada, enfocándome en el paisaje urbano visible a través de la ventana. Finalmente, fue Diego quien rompió el silencio. No puedo seguir así, Anabela, dijo con una sinceridad que cortaba como un cuchillo. Te amo. No puedo imaginar mi vida sin ti, pero tampoco puedo ser tu escape temporal. Su confesión me dejó sin palabras. Era la primera vez que lo decía tan directamente, sin rodeos. Quería responder, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Él se inclinó hacia adelante, buscando mi mirada. Yo puedo vivir solo si es contigo, añadió, su voz temblando ligeramente. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Quería decirle que sentía lo mismo, que su amor me había cambiado, que me hacía sentir viva de una manera que nunca antes había experimentado. Pero también sabía que había un abismo de dudas y complicaciones que no podía ignorar. En lugar de responder, aparté la vista, mirando al horizonte como si ahí pudiera encontrar las respuestas que tanto buscaba. No tienes que decidir ahora, continuó él con un tono más suave. Pero no puedo quedarme esperando para siempre. Diego se levantó y dejó unos billetes sobre la mesa para pagar. Se inclinó hacia mí, como si quisiera darme un beso, pero se detuvo, respetando la barrera invisible que yo había erigido. Luego salió del café, dejándome sola con mis pensamientos. Esa noche, al llegar a casa, encontré a Ricardo sentado en la sala. Había una pequeña caja sobre la mesa de centro, y su expresión era serena, casi apacible, pero sabía que algo estaba por venir. Me acerqué con cautela, sentándome frente a él. He estado pensando, comenzó, su voz tranquila pero firme. No hemos pasado suficiente tiempo juntos. Creo que necesitamos un cambio. Abrió la caja y sacó 2 boletos de avión. París. Mi corazón se aceleró al verlos, pero no por las razones que él podría imaginar. Podemos empezar de nuevo, dejar todo atrás, dijo extendiéndome los boletos. No quiero perderte, Anabela. Su gesto era una mezcla de amor y desesperación. Estaba claro que él sabía más de lo que decía, pero en lugar de enfrentarme, había decidido luchar por nuestra relación. Era un acto noble, pero también profundamente egoísta, porque no había preguntado si eso era lo que yo quería. Tomé los boletos con manos temblorosas, incapaz de decir nada. Ricardo interpretó mi silencio como aceptación y me abrazó, sus brazos envolviéndome con una calidez que solo aumentaba mi culpa. Mientras él hablaba sobre planes y nuevas oportunidades, yo solo podía pensar en Diego y en las palabras que había dejado en el aire. A la mañana siguiente, salí temprano y fui al parque. Me senté en una banca bajo un árbol, sosteniendo los boletos en mis manos. El sol jugaba con las sombras de las hojas, y el ruido distante de la ciudad me envolvía como un eco lejano. Los boletos eran un símbolo de todo lo que estaba en juego. En mis manos tenía 2 caminos. Uno que me llevaba a una vida segura y predecible con Ricardo, y otro que me sumía en la incertidumbre con Diego, pero que prometía algo más intenso, más auténtico. Miré los boletos durante lo que parecieron horas, perdiéndome en mis pensamientos.
Podía sentir las miradas de los transeúntes, como si supieran que estaba enfrentando una decisión monumental. Pero la verdad era que no estaba lista para elegir. No sabía qué quería realmente. O quizás sí lo sabía, pero tenía miedo de admitirlo. El viento sopló suavemente, levantando una hoja que aterrizó sobre mis piernas. La tomé entre los dedos y la observé, buscando en ella alguna señal, algún indicio de lo que debía hacer. Pero, al igual que los boletos, la hoja solo me devolvía preguntas sin respuesta. Cuando el sol comenzó a bajar, me levanté y guardé los boletos en mi bolso. Mis pasos resonaron en el camino de piedra mientras me alejaba, dejando detrás esa banca y las decisiones que aún no estaba lista para tomar. El final estaba abierto, como un libro al que aún le faltan páginas por escribir. Y en ese momento, supe que, al menos por ahora, el próximo capítulo de mi vida seguiría siendo un misterio.